En estos días se da en Guatemala la extraña situación de que tenemos ministros en cada una de las carteras y tenemos futuros ministros. En muchas ocasiones los sindicalistas o los interesados de tratar alguna materia de uno de esos ministerios prefieren ya abocarse al nuevo ministro, a quien habrá de ser el futuro ministro a partir del próximo 14 de enero. Este es el caso que se ha producido el día de hoy, doctor, con el doctor Francisco Arredondo, quien ha sido ya nombrado ministro, miembro del gabinete del presidente electo Otto Pérez Molina. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, Juan Luis. Bienvenido, habremos de conversar sobre este tema. Le doy la bienvenida también a Quique Godoy García Granados, quien me acompaña el día de hoy para conducir esta entrevista. Arranca usted, don Enrique. Gracias, Juan Luis. Doctor, normalmente esto debiera ser pues, felicitaciones, pero a pocos días, a 58 días que le tengo que tomar posesión, se hace este convenio, el que hacía mención Juan Luis. Cuán complicado se ve el panorama cuando antes de siquiera tomar posesión hay que sentarse con un grupo de sindicalistas y llegar a algún pacto. Bueno, yo creo, Quique, primero muchas gracias por estar aquí con ustedes. Mire, yo creo que al revés, hay que verlo como un signo positivo, diría yo, porque desafortunadamente la situación de confrontación que se ha venido viviendo en el sector salud, que ahora lo estamos viendo iniciarse de nuevo en el sector educación, vemos transportistas que están también amenazando con parar, esto habla de una total ingobernabilidad, Quique. Lo que hicimos esta mañana con el señor ministro designado de Trabajo y con el señor ministro designado de Finanzas fue culminar unas pláticas que iniciamos con el sector sindical. La intención de esto era que nosotros, como no podemos actuar como funcionarios, porque obviamente no tenemos esa posición, pero sí como miembros de una nación política que va a asumir el gobierno en 58 días, como tú mencionas, tenemos que ver desde ya por velar por esa gobernabilidad. Por nuestra parte, por otro lado, es un hecho claro que privilegiamos sobre todo el bienestar del guatemalteco y tampoco podemos dejar pasar 58 días más en los cuales un paciente llega a un hospital, no es atendido, si es atendido no hay medicina, es tratado de una forma muy poca decorosa y muy poca digna. Entonces tomamos la decisión con el aval del general Otto Pérez Molina, de la licenciada Roxana Valdetti, en una forma colegiada, de sentarnos a platicar con ellos, de restablecer credibilidad en los mecanismos de diálogo, la cual desafortunadamente está perdida. Doctor, pero el compromiso que se ha establecido en concreto es que el futuro gobierno se hace cargo de pagar los incrementos que están contemplados en el Pacto de Condiciones Colectivas de Trabajo. Claro, mire, el primer compromiso parte del lado sindical, en el sentido de que ellos se compenetran de que haciendo lo que están haciendo, al único que dañan es al guatemalteco. Entonces el primer compromiso es cesar la protesta. Cesar la protesta inmediatamente. Ese fue parte del convenio que se suscribió, fue lo que le pedimos que hicieran. Ahora, la siguiente parte, Juan Luis, el hecho es que aquí no se habla de incremento salarial si vamos al término exacto. Lo que se está haciendo es de que en el gobierno, cuando era ministro el doctor Celso Cerezo, él suscribió un convenio, un pacto colectivo con los trabajadores y lo hizo obviamente en la función oficial que él tenía como ministro. En ese pacto y en algunos otros documentos que se firmaron posteriormente con el doctor Ovalle, se establecieron los compromisos a los cuales se refieren los trabajadores. Estos compromisos pues incluyen obviamente una bonificación por antigüedad, incluyen la reasignación o la reubicación de 11.800 trabajadores a posiciones permanentes, incluye algún bono de capacitación, etcétera, que todo eso es una tremenda bola. Significa costo para el Estado. Significa un costo muy grande. Dentro de lo primero a resolver, en este año 2011 está la parte de la bonificación por antigüedad, que son aproximadamente 180 millones de quetzales. Estoy hablando de este año. Porque cuando se habla de la reubicación, obviamente va a afectar lo que es el aguinaldo cuando corresponda, claro, va a afectar el bono 14, claro, y subir la prestación en general. Es algo que tenemos que prever.
El problema con esto, Juan Luis, es que esto fue un compromiso de gobierno y el hecho de no poderlo dialogar abiertamente con absoluta claridad ha venido a perjudicar totalmente a la familia guatemalteca, ha venido a perjudicar a todos esos pacientes que usted mira diariamente en los medios, gracias a Canal Antigua, etcétera, en los cuales vemos que protestan, llegan gente enferma y que no es atendida. Eso no se puede permitir. Entonces, en aras de buscar esa gobernabilidad, tomamos la iniciativa y de nuevo le digo, como un cuerpo colegiado de futuros funcionarios, es decir, no tenemos ninguna posición oficial, pero no podíamos permitir que eso siguiera sucediendo. Ahora, doctor, escuchábamos también en las noticias previas los comentarios de Joviel Acevedo, exigiendo mucho más presupuesto para educación. El presupuesto que tiene salud, haciendo esto y cualquier otro esfuerzo adicional, requiere muchísimo más dinero. No alcanza los ingresos actuales del Estado para cubrir un recurso que es indispensable incrementar para atender a toda la población. ¿Cómo podemos ir generando la confianza suficiente en el sistema, pero que al mismo tiempo tengamos los recursos, si no suficientes, mucho mayores que ahora, para poder atender a una población tan grande que requiere estos servicios? Claro, mire, este es un problema integral que verdad, en el sentido de que la falta de confianza es a todos los niveles del gobierno. Sabemos, por ejemplo, que el desajuste financiero que hay, de acuerdo al señor ministro de Finanzas actual, es casi de 20.000 millones, o 25.000 millones. Él habla que se quieren aprobar 60.000, pero que necesita por lo menos 80 o 85.000. Parte de eso el Ministerio de Salud pidió 6.000 millones casi para este 2011 y le dieron 3.900 aproximadamente. Se logró ajustar a unos 4.200, lo cual es totalmente insuficiente. Ahora, tu pregunta, ¿y cómo hacemos para recobrar la confianza? Obviamente hay que mejorar los ingresos. Ustedes se han dado cuenta de que pues la SAT ha informado que ha mejorado casi un 10% su recaudación en este año 2011. Es decir, el guatemalteco en alguna forma está respondiendo. Pero por otro lado tenemos que desarrollar, por ejemplo, una gestión por resultados que muestra clara y transparente de que se están obteniendo los resultados que se esperan de los gobiernos. Tenemos que tener una transparencia absoluta, tenemos que parar todo el derroche, digamos, en forma superficial, superflua y totalmente incongruente de los recursos del Estado. Con todo eso estamos de acuerdo, doctor, pero ¿va a contar usted con los recursos el año entrante, el 2012, para cumplir con estos incrementos que están pidiendo los sindicalistas y que ya están contemplados en el pacto? Bueno, es que, por ejemplo, lo que sucede también, Juan Luis, es de que hay préstamos que ya fueron aprobados. ¿Y no han sido desembolsados? Hay uno que no está desembolsado todavía, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero no nos podemos gastar los préstamos en estos pagos. Bueno, claro, no los podemos gastar en eso, por eso hay una consulta en la Corte de Constitucionalidad. Lo que pasa en ese sentido es que nosotros estamos viendo y estamos empezando a vivir, o nos va a llevar una bomba de tiempo creada por este gobierno. Pero es una situación que hay que resolver. No tiene por qué ser el guatemalteco el que pague porque no nos podamos sentar a dialogar, ¿verdad? Ahora, la única fórmula verdaderamente es de financiar el Estado de una forma diferente, sea a través de una reforma tributaria, la cual es una parte fundamental, pero eso requiere que recobremos la confianza del sector empresarial, requiere que transparentemos el gasto, y no le estoy hablando de salud pública, le estoy hablando del gobierno en general. Doctor, ¿cuánto tiene contemplado para el año entrante su ministerio? 4.300 millones. 4.300. Que es totalmente insuficiente. ¿Con eso no le alcanza para cumplir con el convenio que suscribió hoy? Alcanza con el préstamo que ya está aprobado, que son de 115 millones. Ese préstamo ya se dio una parte de 500 millones que simplemente desapareció. No sé si ustedes vieron en la parte cuando hablaban los señores sindicalistas, en el sentido de que ellos lo que tienen es una desconfianza muy grande del actual gobierno, porque ellos lo que no quisieran es de que los fondos que fueron asignados, esos 180 millones de esos 115 millones de dólares, se vayan a utilizar en otro recurso. El siguiente paso ahí, Juan Luis, es el hecho de que el techo presupuestario del Ministerio de Salud
aumentarlo. Hay que aumentarlo. Esta es una acción que debe venir del Congreso, que ya está siendo cabildeada, que ya está siendo trabajada. Ahora, obviamente, tener la respuesta clara de lo que va a suceder en el Congreso es muy difícil. Ya hemos oído de revanchismo, hemos oído de una serie de cosas, pero yo creo que aquí este problema no es del ministro de Salud, no es del presidente de la República, sino que es de todos los guatemaltecos. ¿Y usted suscribió hoy el convenio junto al ministro de Finanzas designado? Junto al ministro de Finanzas y junto al ministro de Trabajo. Y yo creo que eso es importante que usted lo saque, porque yo creo que es fundamental, Juan Luis, de que así sea como se trabaje en el futuro, porque obviamente aquí es un compromiso que se está haciendo con el pleno conocimiento, con el pleno análisis de las personas que van a estar a cargo de esas carteras tan complicadas. Doctora Redondo, pero lo que uno ve venir son grandes dificultades de distribución de fondos para el año 2012. Y luego, pues ya veíamos las protestas también de los maestros. Se ve que la presión es incremental, viene desde diferentes puntos. Y venimos de un sector empresarial, doctor, donde la misma noche de las elecciones les hacíamos las preguntas con Juan Luis, y sigue siendo un planteamiento donde no hay que tocar impuestos, hay que simplemente ampliar la base. Y cuando tenemos un país que está, si mucho, entre 10.7 y 11% de la recaudación equivale al Producto Interno Bruto, estamos muy lejos de lo que necesitamos tener de recursos para poder resolver el problema. Es un problema que si no le entramos integralmente, como lo dijo hace un momento, doctor, su paso por la cartera de salud va a ser un sufrimiento y reuniones con gente como la de hoy permanente. Claro, mire, le voy a comentar que la reunión de hoy podría yo decir que fue dentro de un marco bastante positivo, Quique. Diría yo, que pudimos cambiar ideas, que pudimos coincidir en ciertos puntos. Yo creo que lo que ha habido es un enfrentamiento, hubo un cierre de posiciones en que prácticamente cada quien se encerró en la propia, pero yo creo que sí podemos dialogar con ellos. Esta dirigencia sindical tiene un conocimiento bastante amplio, verdaderamente, aún de los vericuetos legislativos. Ellos están completamente enterados de cómo se ha llegado a obtener estos créditos, han sido parte del proceso de adquisición de los créditos. Entonces yo creo que por parte de conocimiento, ellos no necesitan mucho convencimiento porque lo saben. Ahora, volviendo a que el problema es un problema integral de los guatemaltecos, Quique, el hecho es de que pues será la parte empresarial la que tendrá que ver cómo apoyamos. Yo creo que no hay guatemalteco que no digamos, mire, esta corrupción aquí está enraizada, tremenda, metastásica, utilizando términos médicos hasta el último milímetro, pero también sabemos que si esa corrupción se para, y uno de los pilares, diría yo, del gobierno del general Otto Pérez Molina, de la licenciada Valdetti, es el hecho de que se quiere tener una política de cero corrupción. Fácil decir, va a costar implementar. Es que ya lo estamos viendo difícil en el Congreso de la República en estos días, en que se ve que hay demanda de los diputados salientes incluso para aprobar el presupuesto. Claro, pero también había una posición clara por parte del Patriota de que no va a negociar absolutamente nada. Esto hace difícil esa negociación. Pero se consiguen los votos. Pero si no se inicia esto, pues obviamente no vamos a ningún lado. Hay que tener una priorización de gastos. Hoy, por ejemplo, veía en las noticias de un hospital en el cual se están poniendo cámaras de vigilancia a un costo de $4,000 por cámara, y son creo que 10 o 12 cámaras, lo cual en el momento cuando no hay ni siquiera una aspirina, pues parece totalmente incongruente. Doctora Redondo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a las 8:45, y aquí a nosotros solo nos toca decirle que tenga usted mucha suerte, pero se ve que vienen dificultades grandes y un reto enorme por delante. Bueno, mire, yo quiero decirle también, Juan Luis y Quique, de que ustedes tengan una ventana hacia el público, una ventana hacia la opinión, y yo creo que siempre vamos a agradecerles que nos la abran, porque la mejor forma de que salgamos adelante es comunicándonos, es que todos nos entendamos y que exista un diálogo muy amplio y muy abierto. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa comercial, volvemos dentro